Salmos 51 al 55. Una de las cosas que más nos cuesta al ser humano es reconocer nuestros errores, reconocer que nos hemos equivocado, que tal vez lo hemos hecho mal, pero cuando lo hacemos eso marca la diferencia, porque cuando tú reconoces que algo no has hecho bien, ya demuestra el cómo eres. Por lo tanto, así se siente David en el primer salmo de hoy, y este es un tema bastante importante, ya que imaginaos que pues cada error es una piedra que cargamos en una mochila que llevamos en la espalda. Si no los vamos reconociendo, al final la mochila nos va a pesar y se nos va a hacer pues muy duro seguir caminando, caminaremos muy lento y con angustia. En cambio, cuando reconocemos nuestros errores, como que se van quitando esas piedras, se nos quita el peso de encima y podemos caminar muy ligeros. Por lo que el Salmo 51 es un salmo penitencial, está escrito por David, y justamente este salmo fue escrito cuando David pecó con Betsabé, que era la mujer de uno de sus hombres. Entonces, pues David fue confrontado por un profeta que se llamaba Natán, y este es un salmo de los más reconocidos y apreciados, donde nos indica que, como os he comentado, el pecador siente el peso de sus faltas y el poder del perdón que renueva el corazón. El primero empieza reconociendo que lo ha hecho mal, que ha pecado, que ha tenido fallos, pero nos deja muy claro también cómo es Dios, que Dios ama la verdad en lo íntimo del ser. Dios conoce nuestro corazón, Dios penetra hasta el fondo del hombre y puede transformarlo, y doy fe de ello. Entonces, lo que le pide al Señor es: crea en mí, oh Dios, un corazón puro, o sea, que renueve su interior, porque pues poco a poco el pecado, aparte de que nos aleja de Él, nos va haciendo impuros. Así que bien, pues luego lo que dice es un versículo muy famoso que digo, yo esto me lo sé de memoria, y es porque algunas veces cuando rezo el rosario, en algunos rezos, porque se puede rezar de diferentes formas, pues se suele introducir este versículo que es: abre, Señor, mis labios, y se contesta: y mi boca proclamará tu alabanza, que es el versículo 17 de este salmo. Y por último, lo que nos dice también David, nos describe el cómo es Dios y qué es lo que quiere. Dice: Dios quiere el sacrificio de un espíritu contrito, un espíritu arrepentido. Un corazón contrito y humillado, oh Dios, no lo desprecias. Básicamente, lo que nos viene a expresar el Salmo 51 es un profundo arrepentimiento y una búsqueda de restauración de ese perdón del Señor. Entonces, al final, a David le estaba pesando su pecado y estaba viendo cómo él se iba alejando de Dios, y pues él sabía que había que pedir perdón y buscar al Señor, buscar su misericordia. Entonces pasamos al Salmo 52, que este también es escrito por David, como todos los salmos que vamos a tratar hoy. Este salmo se llama Juicio del pérfido, del desleal, del traidor, y es un salmo de sabiduría, que este salmo trata sobre la traición, y es cuando avisan a Saúl, que Saúl era el rey, que desde pequeño pues tenía muy buena amistad con David, pero Saúl pues de repente empezó a tenerle mucha envidia a David, le cogió muchos celos y al final pues le empezó a tener muchísimo odio y quería acabar con la vida de David. Entonces pues aquí traicionaron a David y le avisaron a Saúl de dónde estaba para que acabasen con su vida. Lo que hace aquí es contrastar la maldad y arrogancia de los malvados con la fidelidad y protección de Dios, o sea, de los justos. Entonces, pues se nos indica que Dios es fiel todo el día, Dios es fiel siempre, que aquí se refiere David como a esa persona que es Doeg, el edomita, que él prefiere el mal al bien, que él prefiere la mentira, la destrucción, la traición. O sea, él no lo entiende, David, el por qué le están traicionando y por qué prefieren el mal antes que el bien. Y luego, a pesar de todo esto, y en el momento en que se encuentra de pensar de que alguien le ha traicionado
encima injustamente dice, en el amor de Dios confío para siempre, jamás. O sea, a pesar de ese momento tan duro, David es que es alucinante, siempre confiaba en Dios y eso es lo que a él le daba esa seguridad, esa fortaleza de seguir hacia adelante. Y fijaos hasta dónde llegó David y hasta dónde está llegando a día de hoy. David es una de las figuras más importantes de la Biblia. Y en el versículo 11 proclama David, te alabaré eternamente por todo lo que has hecho. Esperaré en ti porque eres bueno con todos los que te aman. Es decir, al final David ya había visto una pequeña parte de cómo obraba el Señor, porque Dios obra inmensamente e inexplicablemente. Entonces David era testigo de esto y David confiaba en Dios por todas las maravillas que había hecho. Lo que nos viene a destacar este salmo es la importancia de confiar y vivir sobre todo con integridad, a pesar de que las personas vayan contra nosotros o que incluso las personas injustas prosperen aparentemente, porque puede que veamos que alguien injusto está prosperando, pero como dice aquí, aparentemente. O sea, luego ya a saber. En el Salmo 53 se titula El hombre sin Dios, que es casi que el mismo que el Salmo 14 que estudiamos. Básicamente dice que este salmo está escrito para la enfermedad y al ser tan parecido al Salmo 14, digo, no lo voy a comentar porque es igual, pero sí que tiene algunas diferencias. El tema que los dos tratan son la incredulidad y la corrupción moral de la humanidad, o sea, también hablan de la maldad en el mundo, del desprecio de la sabiduría y la justicia, el rechazo que hay hacia Dios y también enfatiza esa necesidad de buscar al Señor y de vivir acuerdo a su voluntad. O sea, al final, cada salmo, por muy iguales que parezcan, cada uno tiene su propia singularidad y expresión artística. O sea, ojo aquí porque muchas cosas en la Biblia parecen iguales y parecen repetirse, pero tal vez están por algo. Bueno, y te lo aseguro, están por algo. O sea, si se repite, es por algo, te lo aseguro. Luego el Salmo 54, este se titula Clamor al justiciero. Y aquí trata de cuando delataron a David a Saúl. Es decir, David se encontraba en una situación de peligro. Y aquí también se encuentra pidiendo a Dios y expresando esa situación que le está ocurriendo con sus enemigos. O sea, todo se lo contaba al Señor y todo se lo confiaba, todas sus penas, sus angustias, sus alegrías, todo. Entonces, pues al final, lo que estaba pasando aquí es que David estaba siendo perseguido injustamente y que a pesar de nuevo, de todos esos momentos duros que él tuvo, dice, pero Dios viene en mi auxilio, el Señor defiende mi vida. En el versículo 9 nos dice, de toda angustia me has librado. En conclusión, que a pesar de la situación en la que él se encontraba, seguía confiando en la fidelidad de Dios y esperando en su intervención, porque ya era testigo de esto. Y por último, en el Salmo 55 se titula Oración del calumniado. Es un salmo de lamento y aquí de nuevo vuelve a pedir ayuda a Dios, que incluso dice y admite que tiene ansiedad. David tuvo ansiedad y David tuvo momentos muy duros, pero él supo seguir adelante gracias a depositar toda esa confianza en Dios. Aquí lo dice en este salmo cómo se sentía. David tenía miedo, escalofríos, angustias. Habla sobre que es testigo de la maldad que hay, de la violencia, de las mentiras, del engaño, y que al final no se esperaba que una persona tan cercana le traicionase. Es que ¿a cuántos de nosotros nos ha pasado eso de que una persona que pensábamos que nunca nos traicionaría, una persona a la que depositábamos toda nuestra confianza, nos ha traicionado? Y es que así es la vida y siempre ha sido así. Y si no, me alegro muchísimo si no te ha pasado. Pero al final, pues esto también puede pasar. Y a pesar de esto, pues David seguía. O sea, dice, bueno, me ha pasado todo esto, pero yo invoco a Dios y Yahvé me salva, nos dice David. Dice, a todas horas oye el clamor, oye su oración, oye lo que necesita, lo escucha a David.
Y en el versículo 19 nos remarca, intacta rescata mi vida. Es decir, que a pesar de todas las veces que intentaron matar a David, él estaba intacto y a pesar de todas las personas que lo perseguían. También luego proclama cómo es Dios, que reina desde siempre y nos recomienda a David en el versículo 23. Confía a Yahvé tus propósitos, Él te sustentará, no dejará que para siempre sucumba el justo. Y lo termina el Salmo diciendo, mas yo confío en ti. Es alucinante cómo David depositaba su confianza en Dios y cómo encontraba ese consuelo en la seguridad de que al final Dios estaba escuchando su oración. O sea, qué grande y qué inmensa era la fe de David. Pero al final David seguía siendo humano. David, como hemos visto al principio, David tenía errores. David pues también pasó por ansiedad, también pasó momentos muy, muy críticos, pero a pesar de cada circunstancia, cada situación, seguía confiando y esperando en el Señor. Y ojalá aprendamos de David. Sobre todo, ojalá todos sepamos reconocer nuestros errores y cuando toque pedir perdón, pedirlo sin ninguna vergüenza, sin ningún miedo, porque al final esto dirá muchísimo más de nosotros. Lo que dicen de nosotros no es el error, sino lo que hacemos después de ese error. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que hayáis aprendido, aunque sea un poquito. Muchísimas gracias por estar aquí, de verdad, de todo corazón. Muchísimas gracias por escucharme. Espero que pases muy buen día y que Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente episodio.